Hola, muy buenas tardes a todos. Hola. En este hermoso jueves, aquí estamos nuevamente para servirle a nuestro Señor y para servirles a ustedes también. El día de hoy en nuestro programa Reflexionando en la Escritura traemos un tema muy importante y muy interesante también, pero también muchas veces muy mal entendido. El tema de hoy tiene por título Instrucciones para orar o instrucciones en la oración. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar, mi esposita y un servidor, vamos a estar hablando sobre ese tema, sobre todo para ver qué es lo que la Biblia dice sobre la oración, porque creo que toda la gente tiene a ciencia cierta el saber que la oración es muy importante para la vida de todo ser humano. Es más, creo que hasta los ateos usan la oración, nada más que no a Dios, ¿verdad?, sino hacia otras cosas. Pero la oración pues es un estilo de comunicación hacia un ser supremo. Pero los que creemos en el verdadero Dios, en el único Dios, que es Jehová de los ejércitos, el que está en la Biblia. Olvídense si le llaman Jehová o si le llaman Yahweh o si le llaman Jesucristo, como le quieran ustedes llamar, pero el que está en la Biblia. Nosotros hablamos sobre las cosas que aparecen en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Entonces, el día de hoy, bueno, pues qué bueno que por ahí nos estén conectando en vivo, y los que no, bueno, pues yo sé que también por ahí nos están viendo algunos en la repetición. Les mandamos un gran saludo a todos desde aquí, desde la ciudad de Celaya, allá donde cada uno de ustedes se encuentren. Ayer estuve platicando con mi hermanito Martín, que es y él no se pierde nuestros programas. Le mando un saludo. Muchas veces, como me decía, no nos puede ver en vivo, pero nos ve en las repeticiones. Le mando un saludo a él, a su hija, a su familia que está en Tampico también, y a todos los que nos han estado siguiendo a través del internet. Aquí estamos delante de ustedes y venimos también delante de Dios y de parte de Dios, porque vamos a hablar la Sagrada Escritura. De hecho, hoy vamos a leer más Biblia que nunca, porque es importante que a través de la Escritura sepamos lo que Dios nos dice relacionado a la oración. Y pues le dejo a mi esposita aquí el tiempo para que nos empiece a explicar bíblicamente relacionado a la oración. ¿Okay? Bien, buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Y pues a mí lo que Dios me pone en el corazón acerca de la oración, pues primeramente hay que estar seguros que Dios nos escucha. Hay que estar seguros que Él está atento a nuestra oración, ¿verdad? Como dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, primeramente, pues tener la seguridad de que Dios nos escucha. ¿Y qué peticiones podemos hacerle? Yo estoy segura que si tú conoces de Dios, que si tú lees la Biblia, sabes lo que hay en el corazón de Dios, cuáles son las peticiones, las rogativas que tú debes de hacerle a Dios, muchas veces intercediendo, conociendo la voluntad de Dios. También, como nos dice la palabra en Lucas 6:27, vamos a Lucas 6:27, por favor. Dice así: de hecho, el título que se le da aquí es El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, hacer el bien a los que los aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Si conocemos el corazón de Dios, sabemos que orar por nuestros enemigos, orar por quienes nos persiguen, por quienes nos calumnian, es difícil. Es difícil, pero pues un hijo de Dios, una persona que conoce el corazón de Dios, pues siempre está orando por los enemigos, bendiciéndolos, clamando por ellos, clamando a Dios por ellos. ¿Por qué no se pone mejor a pedirle un coche, una casa, una
mejor situación sentimental. ¿Por qué? Porque esas no son, no es lo que Dios tiene pensado. Nosotros tenemos el corazón de Dios y conocemos a Dios y leemos su palabra, sabemos que Dios nos dice que hay que orar por nuestros enemigos y primeramente esa debe de ser nuestra oración y agradeciendo siempre a Dios. Lo que nos dice Juan 14:13 dice así: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Pues esto corrobora, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. Cualquier cosa que pidamos a Dios en el nombre de Cristo Jesús, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su corazón, con la plena certeza de saber qué es lo que Él quiere, con la plena certeza de conocer su voluntad y de tener la confianza de que Dios obrará a sus tiempos, no a los nuestros. Con esa confianza ponemos todo en sus manos y rogamos a Él, sujetándonos a su voluntad. Lo que sea su voluntad, así va a ser, ¿verdad? No vamos a ser caprichosos. ¿Por qué? Porque tenemos su corazón, porque sabemos por qué orar, ¿cierto? Así es, amén, amén. Pues la verdad es que ahorita, como lo estamos viendo en la Escritura, el Señor nos dice claramente las formas que nosotros necesitamos usar para comunicarnos con Él a través de la oración. La oración, como siempre yo lo he dicho, es un recurso divino que Dios le ha dado a todos los que son sus hijos, porque la verdad que si no eres hijo de Dios no puedes orarle a Dios, porque la palabra precisamente lo dice. Santiago escribió que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque precisamente si tú no has querido tener una relación con Dios en arrepentimiento y fe, venir a entregarte a Cristo, entregarle tu vida, pues la verdad, esas personas que piensan que pueden estarle pidiendo y pidiendo cosas a Dios y que Dios los están engañando a ellos mismos. Definitivamente yo no puedo tener una relación con una persona que no me quiere, que me odia incluso, porque el despreciar todas las cosas relacionadas con Dios, el despreciar a nuestro Señor Jesucristo, despreciar la Biblia, que es su palabra, la verdad eso no me puede dar una buena relación con Dios. Y si alguien no tiene una buena relación conmigo, la verdad es que va a ser muy difícil que yo pueda entablar una comunicación con esa persona que no quiere saber nada de mí. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en nosotros vemos que efectivamente es un recurso tremendo, un recurso hermoso, el saber que podemos hablarle al Padre y que Él nos va a escuchar, y que muchas de las cosas que nosotros le vamos a decir, esas cosas van a poder resolver gran parte de nuestras dificultades, de nuestros problemas. Muchas de las peticiones que nosotros le hagamos, en esas peticiones nosotros vamos a descargar incluso también ese peso, ¿verdad?, tan grande de las problemáticas que podamos nosotros traer, sabiendo que en el momento en que oramos al Padre de una manera honesta, en ese momento esas cargas las estamos depositando en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero existe ese grave problema de que si no conocemos la Sagrada Escritura, ¿cómo vamos a saber lo que le podemos pedir a Dios? ¿Cómo vamos a saber si realmente lo que le estamos pidiendo le agrada a Dios? ¿Cómo voy a decirle a Dios, Señor, por favor ayúdame porque el vecino fulanito de tal es mi enemigo y quiero que le pase un camión por encima? O sea, y la verdad es que muchas personas así oran. ¿Por qué? Porque piensan que el carácter de Dios es un carácter como el de los humanos, un carácter violento, un carácter totalmente vengativo, qué sé yo, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que ahorita que vamos a estar tocando este tema, vamos a iniciar varios programas. Es instrucción de lo alto que me acaba ahorita de dar el Señor, en donde vamos a estar viendo, tocando varios temas precisamente sobre lo que agrede la soberanía de Dios. Y la verdad es que muchas veces con la oración que muchos hacen, en vez
de poder comunicarse con Dios, o en vez de poderle agradar a Dios a través de su oración, lo único que logran es agredir la soberanía de Dios, lastimar el corazón de Dios, hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues porque no han leído la Biblia, o la han leído con esas vendas espirituales, no han permitido que el Espíritu Santo les dé el consejo verdadero para poder llevar a cabo la instrucción de la oración. ¿Querías decir algo? No, estás espantando una mosquita, ¿no? Por eso ya me está hablando. Miren, voy a leer una cita en donde aquí, es más, tiene un subtítulo en la Reina Valera 1960 que dice Instrucciones sobre la oración, es el título de nuestro tema del día de hoy. Y aquí el apóstol Pablo le está dando instrucciones a uno de sus pastores, a uno de sus discípulos, el cual se estaba encargando de discipular a muchas otras personas, muchos otros cristianos en la iglesia primitiva, y él le da esta instrucción a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 1 al 8, vean lo que dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. Si estuviera en la congregación les diría, repitan conmigo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña exégesis sobre lo que acabo ahorita de leer. Como lo dice el título, son instrucciones para la oración. O sea, desafortunadamente, cuando no sabemos orar, es como cuando tú eres un representante de ventas de alguna empresa, pero tú no conoces realmente el producto que estás vendiendo. Y luego, peor tantito, tampoco conoces las necesidades de tu cliente. Entonces tienes una entrevista con el gerente de compras de alguna empresa tremenda donde tú tienes toda la esperanza de llegar y poderle vender tus productos. Pero imagínate si vas con el desconocimiento de lo que tú vendes y luego vas con el desconocimiento de las necesidades de tu cliente, pues la verdad tú como proveedor no vas a servir absolutamente para nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a llegar con una serie de palabrerías que simplemente el cliente no las va a tomar en cuenta porque no le estás ofreciendo ninguna de las necesidades que tu cliente tiene. Y peor tantito, como ni siquiera conoces el producto que tú estás vendiendo, pues simplemente tampoco le vas a estar ofreciendo lo que tú realmente le puedes dar, lo que tú realmente le puedes vender. Entonces hay veces que algo así pasa cuando no conocemos la voluntad de Dios a través de la Sagrada Escritura. Empezamos a orar de una manera totalmente tremenda. Es más, como muchas veces lo digo, casi cada que doy alguna enseñanza, sale a colación algo que está muy de moda. Por eso es que sale tanto a colación esa palabrita, decreto. Muchos no oran, decretan, no piden, declaran. Muchos no hacen acción de gracias. Muchos hasta quieren regañar a Dios o le dicen que no aceptan un no por respuesta. Muchos hacen una serie de actividades según de oración,
Incluso llegan a ser congresos de oración, en donde todo lo que están diciendo no tiene nada que ver con lo que Dios nos enseña a través de la Escritura. Tiene mucho que ver con enseñanzas que les han dado en talleres, porque ya incluso se han levantado el que los ministerios de intercesión y que la manera de hacer guerra espiritual y que a través de cierto tipo de rituales de oración que hacen, de esa manera van a poder derrotar al enemigo. Cosas que definitivamente están agrediendo la soberanía de Dios. Porque si estamos viendo aquí, empieza Pablo a decirle a Timoteo, exhorto. O sea, exhorto no es una manera de obligar ni mucho menos, pero sí es una manera de dar un consejo muy esencial, un consejo muy apasionado, en donde le está diciendo, exhorto ante todo que se hagan rogativas. Es más, no sé ustedes, pero yo cuando escucho la palabra rogativa o ruego, luego se me viene a la mente las rodillas y también las manos, a lo mejor así, ¿verdad? Diciendo, te ruego, Señor, por favor, pido tu ayuda. Eso es lo que nos instruye la palabra, que así es como le debemos de hablar a Dios. Le debemos de rogar, de pedir, no de ordenar, decreto. Y algunos incluso hasta le cuentan, y en eso, vas a ser sano, y voy a contar a las 3, 1, 2, y luego hasta lo dicen en inglés, 1, 2, 3, así como para querer hablarle también en inglés al Señor, no sé, pero no, al Señor no se le habla ni en inglés, ni en español, ni en tolteca. Al Señor se le habla en humildad. Ese es el lenguaje con el cual nosotros podemos llegar a Dios. Cuando vamos a orar, lo tenemos que hacer en humildad. Si no te quieres hincar porque te duelen tus rodillitas, no lo hagas, porque eso tampoco es tan importante. Lo importante es que tu corazón sí esté totalmente humillado delante de Dios, que tu corazón esté de rodillas delante de Dios y que tus palabras sean palabras que realmente están implorando a Dios que Él supla las necesidades que tú estás teniendo. Pero también, ¿cuáles son esas necesidades? Como decía mi esposa hace un momento, eso de estar orando y te pido para que tenga el mejor carro, te pido para que yo pueda subir de puesto y que el jefe que ahorita tenga lo despidan, ¿verdad? Para que él ya se vaya a otro lugar, pero que yo quede en el puesto de mi jefe. Te pido para que tenga mejores zapatos, porque los zapatos de mi compadre me apantallaron el día que fuimos a la boda de fulanito de tal. Entonces, Señor, yo quiero estar por encima de los demás. Señor, te pido, o sea, la verdad es que a veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Y por eso es que nuestras peticiones llegan a ser muy huecas, demasiado huecas. Y aquí estamos viendo algo bien importante, orar por nuestras autoridades. La verdad es que las personas, y a mí me da mucha tristeza ver a muchos que se dicen ser cristianos, que se dicen ser ministros, y que atacan a nuestras autoridades de una manera terrible. En vez de orar por ellos, necesitamos orar por nuestras autoridades. Porque si vamos a Romanos 13, ahí también nos vamos a encontrar otra instrucción en donde nos dice Dios claramente que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces, que si nosotros estamos en contra de las autoridades, estamos en contra de lo que Dios verdaderamente decretó. Nosotros debemos de sujetarnos a nuestras autoridades y orar por ellas. ¿Quieres vivir quieta y reposadamente? Hay que orar por nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos orando por nuestras autoridades, Dios, Él se va a complacer en nuestra oración, porque Él mismo nos lo está pidiendo. No es algo que esté saliendo, ¿verdad?, de nuestro corazón, sino que está saliendo del corazón de Dios. Entonces, aquí vemos en esta cita, 2 de Timoteo 2:1 al 8, una instrucción clarita. En el verso 8, vemos que termina diciendo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora, aquí no está dando Pablo un formato, ¿verdad? De que, es que cuando oren todos tenemos que orar con las manos levantadas. No, él no se está refiriendo a un formato religioso. Él se está refiriendo, los apóstoles, sobre todo Pablo, cuando hacía esa expresión de decir levanta manos santas, es dando a entender que tu vida está caminando en santidad,
que tu vida está alineada a los mandamientos que Dios te ha dado para que tú puedas vivir de una manera piadosa. Entonces, en el momento en que Él está diciendo levantando manos santas, es como diciendo, vas a orar con esa santidad con la cual tú has estado viviendo. ¿Cómo yo voy a ponerme a orarle, a pedirle a Dios, a rogarle por la gente, a interceder por una serie de personas, si yo soy una persona que no me he querido alinear a la voluntad de Dios? Mis manos no son santas, mis manos están llenas de pecado. A eso es a lo que se refiere. Tenemos que entender que para que Dios nos escuche, necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios. Sabemos, como lo he dicho muchas veces, somos imperfectos, podemos tener muchos errores, podemos caer en pecados también. Sin embargo, tú vas a tener manos santas cuando tú automáticamente te estás arrepintiendo de cada error que estás teniendo en contra de Dios. La verdadera vida de un cristiano es una vida continua de arrepentimiento. Tú tienes que estarte arrepintiendo de todas las tonterías que lleguemos a estar haciendo. ¿Para qué? Para estar bien delante de Dios. Y cuando oremos al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él pueda responder nuestra oración. Y nuestra oración no siempre va a ser respondida de la manera que también nosotros queremos. Eso es algo bien, pero bien importante. ¿Quieres agregar algo? No, te quería comentar, la cita que dices es en Primera de Timoteo, que decías Segunda de Timoteo, es Primera de Timoteo. Ah, perdón, dije Segunda de Timoteo. En la segunda. No, perdón, Primera de Timoteo 2:1. Pero bueno, lo bueno es que pues, leí la que es. Nada más di mal la cita. Ok, ¿quieres agregar algo más? No, está. Ok, algo también bien importante. Sabemos todos que en alguna ocasión sus discípulos, los discípulos de Jesús, se acercaron a Él y le dijeron, Maestro, nos gustaría que nos enseñes a orar. Los discípulos de Juan el Bautista han sido instruidos por su maestro, por Juan el Bautista, para que ellos aprendan a orar. Y fíjense nada más, o sea, sus discípulos tenían el discernimiento tan abierto que sabían perfectamente bien que el orar no es nada más así el estar haciendo una simple letanía, exactamente, una simple letanía o un simple rezo, porque de hecho la Biblia nunca habla de que recemos. Es más, es bien importante que lo que ahorita vamos a leer lo analicemos a la luz de la Biblia, no a la luz de las tradiciones, o a la luz de las enseñanzas de los seres humanos. Aquí en Mateo 6:5 vamos a encontrar precisamente una oración magistral, porque cuando sus discípulos le pedían a nuestro Jesús esa petición, nuestro Jesús les dio un prototipo. No les dijo repitan y repitan y repitan esta oración que yo voy a hacer. No. O sea, Él no dijo eso. Es más, ahorita vamos a ver de qué manera es como Él empezó a enseñarles. Pero sí es bien importante que nosotros comprendamos que de la manera en que Dios nos habla en la Sagrada Escritura es porque allí vamos a tener la seguridad total de que al llevar a cabo esas prácticas, son prácticas que nos van a dar el resultado correcto. Jesús y la oración, incluso es el subtítulo en la Reina Valera 1960, y dice de esta manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Cuando se refería a los gentiles, se está refiriendo precisamente a los hombres que no conocían al verdadero Dios.
sino a los dioses paganos, a los dioses griegos de la mitología griega, que enseñaba a estar haciendo rezos, repeticiones, como los gentiles. Así es como Jesús les empieza a decir a sus discípulos, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No lo hagan, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan. En el 9 dice, ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, el Señor enseña esta oración a sus discípulos. En este momento nos la está mostrando también a nosotros como un prototipo de las palabras que nosotros debemos de utilizar, y sobre todo no tanto las palabras, sino más bien la actitud con la cual nosotros debemos de orarle al Padre. Pero fíjense, quise agregar el verso 14 y 15, porque aquí nuestro Señor Jesús, yo creo, ¿verdad? Y siempre lo comento cuando hablo de este tema, yo creo que ha de haber dicho, pero para que quede bien clarito lo que ahorita yo les estoy diciendo, la enseñanza que les estoy haciendo, porque aquí están pidiendo ellos que Dios les perdone de sus ofensas, ¿verdad? Pero incluso dice, como nosotros también perdonamos. Pero como que ha de haber dicho mi Señor Jesús, pero esto tiene que quedar bien claro, y por eso es que quiero también decírselos. Esto tiene que quedar bien claro. Dice en el 14, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los perdonará sus ofensas a ustedes. Aquí, esta oración magisterial, esta oración ejemplo, prototipo que Dios nos está dando, nos dice varias claves para que tú y yo, cuando oremos, no la reguemos. Cuando tú y yo oremos, podamos tener la seguridad de que Dios se complació de tu oración y de la mía. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, dense cuenta cómo Jesús, antes de empezar a hablar con Dios, lo primerito que hace es adorarlo. Lo primerito que hace es decirle lo que Él es. Santificado sea tu nombre. O sea, eso es algo básico para que cuando tú ores, realmente Dios te pueda escuchar. Incluso cuando yo en lo personal me doy cuenta de la oración de alguien, allí me percato la doctrina que esa persona pueda tener. Yo desde el momento en que veo de qué manera la gente le ora a Dios, desde allí yo me doy cuenta si ellos leen la Biblia o no leen la Biblia. Desde allí yo me doy cuenta si esa persona ama a Dios o no ama a Dios. Desde ahí me doy cuenta si esa persona respeta realmente a Dios o respeta más su orgullo. Entonces aquí vemos de qué manera ejemplar nuestro Señor Jesús le está hablando al Padre. Primero que nada lo empieza a alabar, le empieza a dar adoración. Eso es lo que todos nosotros debemos de hacer. Dice
venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, ¿qué sucede? En el cielo, la voluntad de Dios se cumple en todos los ámbitos. La voluntad de Dios es la soberanía del cielo. ¿Y qué pasa? Que aquí Dios, que es Dios, está en ese momento, primero que nada también, hablando de que la petición que Él está haciendo es que así como en el cielo se cumple su voluntad, también se cumpla su voluntad aquí en la tierra, o sea, aquí con nosotros, en nuestro corazón. La oración que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando no es, pero para nada, una oración antropocéntrica. No es una oración en la cual esté Él pidiendo las perlas de la vida y todas aquellas cosas que desafortunadamente los que no sabemos orar llegamos a implementar en nuestros rezos, porque la verdad es que así es como incluso se le llama, ¿verdad? No se le llama oración, no se le llama petición, no se le llama clamor, le llaman rezos. ¿Por qué? Porque no es algo que les nace del corazón. Y aquí Jesús les está diciendo bien feo, les está diciendo que son unos hipócritas, porque piensan que con toda esa palabrería Dios los va a escuchar, y la verdad es que no es así. Están siendo hipócritas, están dándose golpes de pecho, y luego aparte de todo, aquí acabamos de leer en Primera de Timoteo, acabamos de leer que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, y en vez de estarle orando a Dios en el nombre de Jesucristo, le oran en el nombre de San Pillín de los Camotes, en nombre de fulanita de tal, de sultanita, y no digo nombres porque luego la gente nada más de oír los nombres como que se alteran, como que se les mueve algo, un celo totalmente idólatra. La verdad es que aquí la Biblia nos dice claramente que al único que le podemos orar es al Padre en el nombre de Jesucristo, y que el Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacer fluir muchas de las promesas que Dios nos está dando en la oración que nosotros le vamos a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos reflexionar en la Biblia, reflexionar en la palabra para entender cualquier tema. Aquí nosotros hemos estado poniendo muchos temas, a mí me encantan muchos de los temas que hemos puesto, pero la verdad es que yo me quedo bien picado. Ahorita yo podría seguir hablando, y mi esposita, y podríamos aquí pasarnos las horas y las horas hablando de este tema tan hermoso y tan importante que es la oración. Pero lo único que ya les quiero yo decir es que si no leemos la Sagrada Escritura y nos ponemos a orar como merolicos, y nos ponemos a imitar las oraciones de otros y a andar haciendo decretos y hacer guerra espiritual y la confesión positiva y una serie de cosas que no son bíblicas, déjame decirte que nada más estás perdiendo tu tiempo, y nada más lo único que estás haciendo es agredir la soberanía de Dios, porque Él es el que va a decidir si te da lo que estás pidiendo o simplemente no te conviene y por eso no te lo quiere dar. Dice claramente la palabra: hágase tu voluntad. O sea, siempre nuestra oración debe de terminar diciéndole eso: Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo te estoy pidiendo esto porque creo que con eso voy a poder salir de mis problemas, Dios. Pero que se haga tu voluntad, por favor. Y siempre saber que el clamor hacia Dios, el ruego, siempre va a estar siendo eficaz con un corazón humilde, con un corazón contrito, humillado delante de nuestro Dios. Porque si Él quiere, las cosas se hacen. Si Él no quiere, por más que decretes, por más que brinques, por más que digas una serie de letanías, incluso que saques muchos textos fuera del contexto de la Biblia, pensando que así, no, la verdad es que Dios ni siquiera, al contrario, vas a hacer que Dios se moleste mucho con ese tipo de oraciones que no son las que establece la Sagrada Escritura. Y bueno, pues, no sé si quieres agregar algo ya para que nos despidamos. Pues solamente decirles que aprovechemos este privilegio que Dios nos da de tener una relación con Él a través de su Espíritu Santo por medio de la oración.
Es un privilegio hermoso, necesario, tanto como respirar. El orarle a Dios es algo muy necesario. Entonces aprovechemos bien, dejemos que fluyan las palabras. El Espíritu Santo mismo intercede por nosotros cuando empezamos a tener una relación con el Padre. No se trata de religiones, no se trata de nada impuesto, nada escrito. Se trata de eso, una relación con Dios, una plática con nuestro Padre amoroso, nuestro Padre piadoso, misericordioso. Dejemos fluir esa conversación con Él, y si queremos escuchar su voz, abramos la Biblia y ahí vamos a escucharla claramente. Amén. Bueno, pues con esto nos despedimos. Que Dios me los bendiga grandemente y pues nos vemos el domingo a las 6 de la tarde también. Ya saben, aquí a través de nuestra página de Redención por su Gracia. Saludos a todos los que nos están viendo en vivo y también a todos los que ven la repetición. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Dios te los bendiga.